Hola hermanos, muy buenos días nuevamente. Sean bienvenidos ahora a lo que es el devocional del día de hoy, viernes 13 de abril, el devocional número 89. Ya estamos muy cerca del devocional número 100. Y bueno, como lo vimos bien en la lectura bíblica el día de hoy con su servidor, hoy vamos, hoy tocó leer los capítulos 38, 39 y 40 de la Biblia, del libro de Génesis. Entonces, el día de hoy toca su devocional correspondiente a esta lectura del día de hoy. De la misma manera, hermanos, como lo hice en el video pasado, les sigo invitando a que lean sus Biblias, lean la palabra de Dios, porque en ella vamos a crecer todos juntos como iglesia en sabiduría. Entonces, vamos a empezar el día de hoy el devocional. Y bueno, parte de este devocional, bueno, vimos en el capítulo, como de manera, un recuento rápido, en el capítulo 38 vemos el relato de Judá y de Tamar, en el capítulo del cual ya tenemos un devocional aquí en la iglesia de Eliasim, y también tenemos, bueno, en el capítulo 39 vemos acerca de que José finalmente llega a Egipto, y capítulo 40, cuando José está en la cárcel e interpreta los sueños del jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Entonces, el día de hoy, dado que en el capítulo 38 ya tenemos un devocional, justamente el devocional en el que hablamos de la vida de Judá. Hoy vamos a tomar otro capítulo para sacar un devocional diferente. Y hoy me quiero centrar en el capítulo 39. Hoy quiero centrarme, o quiero centrar, o centré mi atención en el capítulo 39, el cual nos muestra lo siguiente, o nos exhibe lo siguiente. Finalmente José llega a Egipto. De haber sido vendido por sus hermanos, el día de hoy, o en el capítulo 39, ya está en Egipto, ya lo encontramos en las tierras de Egipto. Pero ahí, hermanos, lo que podemos notar es de que obviamente José también es vendido a Potifar, pero ahí lo importante es de que José ya estaba en unas tierras diferentes. Y recordemos que el mundo siempre, Egipto va a interpretar al mundo. El mundo está visto a través de la tierra de Egipto. Y justamente vemos que José ya llega a esta tierra. Vemos que es vendido a Potifar por esta cantidad. Y bueno, fue José y vio, eh, perdón, pero sin embargo, aún así él ya no estuviera en sus tierras y estuviera en tierras que no son de él. Aún así vemos que todavía estaba la gracia de Dios para con José. Versículo 2: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, se dan cuenta que, que se le fue entregando poco a poco, y él fue mayordomo de esta casa. Y podemos notar justamente que lo importante, halló gracia en ellos, porque estaba la gracia de Dios para con José. Y fíjense aquí, muy importante, José muchas veces, ya habiendo o habitado una tierra diferente, podría haber olvidado de los caminos de Dios. Al aprovechar que ya nadie conocía a José, entonces él podía haberse olvidado de su Dios. Sin embargo, la actitud de José es diferente, pues ay, confundo mucho los nombres, pues José no se olvidó jamás de su Dios. Siempre José estuvo en el precepto de su Dios. Y justamente eso es algo que nos enseña mucho, que no importa el lugar, hermano, en donde nosotros nos desenvolvamos, en donde nosotros trabajemos, en donde nosotros vivamos, en donde nosotros convivimos, en donde nosotros estudiamos, no importa los contextos. Lo importante, hermano, es que no podemos olvidar de nuestro Dios, no nos podemos olvidar, o no nos podemos adaptar, dependiendo en dónde vivimos, a las necesidades, o a los pensamientos, mejor dicho, de alguien más. No podemos amoldar nuestra mente, amoldar nuestras convicciones a lo que a nosotros nos acomode. Y justamente esto es lo que nos enseña José. Podría haberse llegado a la esposa, a la mujer de Faraón, pero vean aquí lo que dice el versículo 9: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer. Fíjate que en este punto no hay otro mayor que yo en esta casa. O sea, siendo que José era el mayor, o por decir, era el jefe de jefes acá en la casa, él podría haber tomado esa posición que él tenía. Hay muchos cristianos que al ser jefes, al ser, por así llamarlo, top dentro de sus trabajos, se olvidan de Dios, se olvidan de esa parte de Dios. Pero fíjate aquí, muy importante, José pudo haber tomado mano de que él era el mayor en, en la casa. Y fíjate aquí, cómo es importante o cuál es la postura de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Te das cuenta que no importa que aunque a José no lo conocían ahí, o sea, él no sabían que al ser hebreo tal vez sabían que él tenía un Dios. Él pudo haberse olvidado de ese Dios, pudo haberse olvidado de que Jehová era su Dios, pudo haber olvidado sus caminos y tomar un rumbo diferente en la tierra de Egipto. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, él fue fiel a los preceptos de Dios. Él fue fiel a los caminos de Dios. Él fue fiel a lo que se le había enseñado respecto de Dios. Entonces, hermanos, una primera enseñanza que tenemos es que no importa el estatus o no importa el lugar en el que nos desarrollemos. De hecho, nosotros, hermanos, diariamente nos desarrollamos en el mundo. Tenemos que convivimos con gente del mundo, trabajamos con gente del mundo, nos desarrollamos con gente del mundo, sin embargo, no somos del mundo. Y eso es la enseñanza de José. José trabajó como egipcio, vivió con egipcios, tal vez tuvo que adoptar la cultura egipcia, sin embargo, no era egipcio. Y de hecho, hasta el final, en Génesis 50, vamos a dar una afirmación de ello. Él nunca se sintió como un egipcio porque su postura, su convicción fue en Dios. Así como de nosotros, hermanos, nuestra convicción debe de ser en Cristo Jesús. Nuestra postura debe ser Cristo Jesús. Nuestro eje central en el cual se desarrolla el entorno de nuestra vida es Cristo Jesús y pensar, ¿esto que voy a hacer ofende a Dios? Sí o no, tal y como lo hizo José. Y justamente José paga las consecuencias de haber sido alguien el cual se preocupó en su Dios, porque injustamente cayó en la cárcel, porque tenía la mujer de Faraón, tenía las ropas, y justamente él salió corriendo, pero ella tenía las ropas. Cuando llegan, ella lo que dice es, se quiso llegar a mí. Entonces mandan a José al calabozo, mandan a José a la cárcel, y es ahí, hermanos, pero fíjense aquí, aún en la cárcel, capítulo 40, primeros dos versículos. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Si nos damos cuenta, también le llegó compañía a José, pero a lo que iba es versículo 20, perdón, versículo 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estaban allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y aquí, hermanos, el punto central es que Dios, acabamos de leer que Dios estuvo cuando José estaba en lo máximo, o sea, cuando él era todo el jefe de esa casa, cuando nada estaba sobre encima de la autoridad de José. Sin embargo, cuando José cae en la cárcel, Dios siguió ahí y nos deja ver la fidelidad de Dios. A Dios no le importa si estás arriba o si estás abajo. A Dios no le importa acompañarte en tus puntos altos. A Él le importa estar contigo en los puntos altos y en los puntos bajos. Entonces, hermanos, pero aquí el punto central es de que Dios estuvo con José, puntos altos y puntos altos, porque también José también se acordó de su Dios, aún estando en tierras lejanas, aún estando con gente que no profesaba o que no conocía a su mismo Dios. Aún así, desarrollándose en un ambiente de una religión politeísta, José
no se olvidó de su Dios. Y ese es el punto al que tenemos que analizar hoy nosotros, hermanos. Cuando vamos al trabajo, ¿somos diferentes a los cristianos que nos presentamos en la iglesia? Al salir de la iglesia, ¿qué tan diferentes somos? ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? Si somos los mismos de los que vienen a la iglesia, a los que vienen al trabajo, de los que vienen a la escuela, de los que inclusive van a comprar a la tienda, si somos diferentes, hermanos, tenemos que hacer un cambio, porque entonces estamos mostrando una cara con los que no conocen de Dios. Y hermanos, si nosotros estamos siendo los mismos, estamos siendo transparentes en la iglesia y fuera de la iglesia, gloria a Dios por ello, pero podemos aún mejorar. Y hermano, no te preocupes, porque en altas y en bajas, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí porque su fidelidad no depende de la nuestra. Amén. Bueno, este es el devocional del día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas. Nos estamos viendo día de mañana, capacitación en evangelismo. Tú puedes compartirlo. Vayan, va a ser de gran bendición. Vayan, hermanos, necesitamos quien quiera servir. Necesitamos su apoyo. Los jóvenes necesitan de ustedes para que los ayuden a servir. Entonces, hermanos, por favor, vayan. Los que puedan, vayan. De verdad, va a ser de total bendición. Que Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, un saludo y ahí estamos atentos, estamos para servirles.